sentido que la corriente de malla en azul. Y 3 menos I2. ¿Ahora sí? Y están usando la ayuda de los tutores de circuitos. Sí. ¿Y quién se lo está dando? Siempre José. ¿Y quién más estaba? Que me había dicho que alguien más. Ajá, pero que me había dicho que había alguien que se había animado a querer hacerlo. Entonces es bueno y tiene ejercicios de exámenes pasados, es paciente y como yo les digo, los instructores terminan siendo un apoyo para mí y es completamente gratis. Así que aprovechen. Sí, yo le doy ahí la publicidad. 3.47 y 2 y 3 0.47. Ahora hay que hacer el azul. ¿Quién hizo el azul? Claro. Entonces, eso es para mostrarles que hay validez con lo que les estoy enseñando y que usted puede hacer, ¿verdad? Un camino más. Al inicio solo le decíamos, hay 3 caminos cerrados y yo le dije, espérense, ya les voy a enseñar que no solo hay 3, existen algunos lazos que me puedan servir. Pero para el análisis con los que teníamos sencillito, pues terminaba siendo, ¿verdad?, como bien productivo el ver esas corrientes de malla. Y ahora ahí solo quedaría el pedirles qué quiero. Entonces yo quiero tener un menos más B0. ¿Cómo calculo B0? Es una resistencia. Entonces se llama, ¿qué? ¿Cómo es la ecuación para encontrar B0? Ajá, es R por I. Entonces, ¿qué sería? 2 por I2, ¿están seguros? O menos 2 por I2, porque yo veo que I2 entró por negativo. Entonces es menos 2 veces I2. Entonces B0 es igual a menos 2 veces I2. I2 vale 1.10. Entonces tengo menos 2.20 voltios. O les pudiera preguntar en el examen cuánto es I su X. ¿Y cómo dirían que es I su X? Es la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios, esta. ¿Y qué sería? En función de mis corrientes de malla, ¿qué corrientes están pasando por esa resistencia de IX? Y uno se ha puesto cantidad. Si va más o menos como estamos acostumbrados, es 2 veces esa corriente. Ecuación 1. Malla 1. LBK en la malla 1. ¿Cómo se lee LBK en la malla 1? 15 y 1. Igual a 0. Hago ecuación 2. Entre malla 2 y malla 3, ¿qué me encontré? Entre malla 2 y 3. Tengo una fuente de corriente que va a provocar que yo tenga una supermalla. Entonces, ¿cómo se lee esa ecuación? Muy bien. Igual a 6. Así es, porque va en el mismo sentido, y 2, y en sentido contrario, y 3. Y LBK en la malla 4, porque la malla 3 va a ser mi supermalla. Entonces, en la malla 4, ¿cómo se leería I4? I4 es igual a... es igual a menos 3, porque miren, esta va para abajo y esta va para arriba, entonces se llama menos 3A. Y voy a usar la supermalla azul. ¿Y esta cómo se va a leer? Con esta dirección de corriente, 2. Con I3 van en el mismo sentido, entonces pongo 2 veces y 3. Cuando llegué a la resistencia de 4, más 4, ¿quién va en el mismo sentido? Y 2, ¿y va en sentido contrario? Y 4. Y cuando llegué a esta resistencia, más 5, ¿quién va en el mismo sentido? Y 2, ¿y va en sentido contrario? Y 1. El libro no lo enseña así. Y 1 termina haciéndose pelota porque todas las resistencias son positivas. Y cuando he tenido que tengo corrientes ahí que pudieran ser encontradas. Entonces yo encontré mejor
decirles a ustedes que esa corriente de malla tiene la misma dirección y que nos debemos ir fijando quién va en ese sentido para ponerle positivo, ¿verdad? Sí. ¿Es cierto? Y ahora hagamos el sistema que haría el alumno de azul. Pues el sistema sería 15 y 1 menos 5 y 2 más 0 y 3 igual a 0. Que tendría que 0 y 1 más y 2 menos y 3 igual a 6. Y en este, ¿qué tendría? 2 veces y 3 más 4 veces y 2 menos 4 veces y 4 más 5 y 2 menos 5 y 1 igual a 0. De y 1 tendría menos 5 y 1 más 9 y 2 más 2 veces y 3 igual a 4 veces y 4. 4 veces y 4 es 4 por menos 3, ¿verdad? Aquí me quedaba positivo, pero como lo paso al otro lado de la igualdad, me queda negativo, ¿verdad? Revísenme las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, aquí yo tendría quién es I1, quién es I2 y quién es I3. Y ese es el que hizo el camino azul. Y el que hizo el camino rojo, ¿cómo sería mi ecuación 3? En la supermalla, el que hizo el camino rojo. Cuando me voy 2 veces y 3. Y luego llegué a 4 veces, solamente 4. Más 4 veces. Miren, aquí está 4, está entre I2 y 4. ¿Quién va en el mismo sentido? I2 menos I4. Y cuando llegué a 10, más 10 veces, I1 igual a 0. Entonces, para probar que está bien, el alumno B va a tener que hacer la primera ecuación, que es 15 y 1 menos 5 y 2 más 0 veces y 3 igual a 0. 0 y 1 más y 2 menos y 3 igual a 6. ¿Y este qué sería? 10 veces y 1 más 4 veces y 2 más 2 veces y 3 igual a 4 veces y 4. Entonces me queda más 12. Y pasa al otro lado, menos 12. ¿Lo entienden, chicas? Sí. ¿Sí? Puede dar 0 a la prueba. Es que eso nos ha pasado ya. Y para que usted no entre en pánico en clase y en examen, nos puede salir. Y 1 es 0. Entonces, y 1 es 0. ¿Y 2? 0 también es 0. 0. Uy, yo sí ya me preocupó. Y menos 6. Y menos 6. Ahora, ¿qué pasó con la diferencia de corrientes entre mallas? Dice que I2 menos I3 es igual a 6. Sí se cumple, miren, si quieren alguna la veo. Ahora revisemos con el otro sistema, si es cierto. Que tengo I1 igual a 0, I2 igual a 0. Y que me vuelve a dar bien mi sistema. Así es. 0, 0 y menos 6. 0, 0 y menos 6. Ya no salieron voltaje 0, ya no salieron corriente 0. Si tenemos bien establecido el sistema, esto está bien. Yo vio que hice así, entré en pánico, 2 de 0, no me había salido en clase ninguna de 2 de 0. Me fui a una que dice que la diferencia de corrientes I2 menos I3 debe dar 6, I2 menos I3 da 6, está bien. Ahora, me pueden pedir cualquier incógnita, ¿verdad? No I1, I2, I3, me pueden pedir un voltaje, me pueden pedir una corriente. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que el día de mañana nosotros tengamos como ejercicios de exámenes pasados y que podamos hacerlo con solvencia. Que digamos, yo lo puedo hacer. Y al mismo tiempo, como mostrar cuál es la debilidad. Digamos, alguien puede decir, yo quiero saber por qué todas las resistencias salieron en positiva, porque yo hice aquí
5 y pasan dos corrientes, pero le puse más 5 porque busqué quién va en el mismo sentido. Y 2 menos I1, que mi corriente de malla sí es el azul. En este 10, miren qué pasó, solamente va I1, pero I1 no la veo que entró por negativo, sino que va con la misma dirección de mi corriente de malla. ¿La ven? Y que tiene que ser buscar un camino a través de resistencias y de fuentes. Y ese camino siempre tiene que ir En el sentido de las manecillas del reloj. Así dice por convención. Ajá. Ahí, pues lo voy a voltaje en 5 y en 4. Si le pido el voltaje en 5, aquí, ¿quiere este voltaje? ¿Quiere el voltaje en 5 ohmios? Díctamelo pues, ¿cómo es ese voltaje de A? Más o menos, quiero el voltaje de A. Entonces, ¿a qué es igual de A? Es R por I, pero que I. La resistencia estamos claros que es 5. ¿Y quién es I? Me fijo en mi polaridad. Está I1 y 2. ¿Quién entró por polaridad positiva? I1 menos I2. Entonces el voltaje en A es I1 menos I2 es 0 voltios pues. Ahora me dice usted, yo lo quiero en 4. Entonces yo lo quiero más o menos B sub B. ¿Y entonces qué sería B sub B? R por I, que es 4 I2 menos I4. ¿Y quién era I2? 0. ¿Y quién era I4? Menos 3, me queda 3 positivo. Entonces tengo 12 voltios. Pero, ¿qué haría yo de maldad? ¿A dónde se la pido? ¿Y cuánto me diría que es? Ajá, y ya a rato les estoy enseñando cómo se calcula el voltaje en una fuente de corriente. Si viene una resistencia en paralelo, sería el voltaje de la resistencia de 4. Y si no, va a ser LVK. LVK aquí, donde usted dice, ya sé que de 4 es 12. Entonces, hace LVK aquí y dice 12, ¿verdad? Menos, aquí, BF en positivo, menos voltaje en 12, es igual a 0. BF es igual al voltaje en 4 ohmios, no a 12. Entonces, usted va a decir que es igual a 12 voltios, porque en paralelo el voltaje es el mismo. ¿Qué tal que le pido el voltaje aquí? ¿Qué voltaje va a tener? El de 2 veces y 3, ¿verdad? El valor del voltaje que hay acá. ¿Vieron? Listo. Entonces mañana probémonos, ya que estamos tan cerca del examen, que podemos hacer todo eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, entonces la primera, miren que yo veo en un sistema de 2x2, dirigir las direcciones de las corrientes en sentido horario, como es el análisis de malla. Pero entre la malla 1 y la malla 2 encuentro una fuente de corriente. Entonces, ecuación número 1, ¿qué sería? Dice diferencia de corrientes entre mallas. ¿Cuánto sería eso? Y 2, ¿quién va en el mismo sentido? Y 2 menos I1 igual a 6. ¿Sí? Y 2 menos I1 igual a 6. Y dice que la ecuación número 2 será buscar otro camino cerrado a través de resistencias y fuentes de voltaje, evadiendo la fuente de corriente, dice el libro. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos de Aragana, reviso la frontera. Si la frontera solamente tiene resistencias. Y esa es la nueva malla. Entonces, miren, hago la corriente de malla, de la que yo llamo supermalla, es al exterior porque hay fuentes de voltaje y resistencias, ¿verdad? Esa es la primera porque va a ser la más sencilla. Vamos a ver uno donde las fronteras no me sirven y hay que meterse dentro, pero hay que tenerle un poquito más de paciencia y cuidado para tirar. Y esa corriente de malla tiene también dirección horaria. Y lo que me debo de fijar yo es si va la corriente de malla en la misma dirección que mi corriente de malla I1 y 2, para ponerla positiva. Si va en sentido contrario, le tengo que poner negativo. Entonces, cuando pasa por 6, I1 y mi corriente de malla están en el mismo sentido. Entonces, yo digo 6 y 1. Cuando llego a 10, la corriente I2 está en el mismo sentido que la corriente de malla. Entonces, le pongo 10 veces I2.
Cuando llegué a 4, la corriente I2 va en el mismo sentido que la corriente de malla, entonces más 4 I2. Y cuando llegué a 20, mi corriente de malla entró por polaridad negativa. Entonces menos 20 igual a 0. Otra vez, me debo de fijar que esa nueva malla tiene la corriente una dirección y me voy a fijar si va en el mismo sentido que las corrientes I1 e I2 o I3. Entonces va en el mismo sentido 6 veces I1, va en el mismo sentido 10 veces I2, va en el mismo sentido 4 veces I2 y mi corriente de malla entró por polaridad negativa y eso va a ser igual a 0 porque es LBK. Entonces, otra vez, acuérdense que a mí me gusta ver el sistema separado y sería menos I1 más I2 igual a 6. Y aquí sería que 6 I1 más 14 I2 es igual a 20. Y de este encontraría quién es I1 y quién es I2. ¿Cuánto me da? 5.2 amperios. ¿Y I2? Negativo 0.8 amperios. ¿Sí? Y ahora miren, yo ya encontré mi corriente de malla. ¿Qué querría en examen yo haciendo ñaca ñaca maldad? Yo querría ¿qué? Ya me conocen, ¿qué querría? ¿Dónde querría un voltaje? En la fuente, así es, ya me conoce, ¿ves? Un voltaje en la fuente. ¿Sí? Porque puedo pedir un voltaje en una resistencia y eso es más fácil. Pero un voltaje en la fuente de corriente es a donde yo me inclino. Entonces, ¿cómo saco ese valor de voltaje en la fuente? El X, bueno, en este caso I1, perdón, Ajá. sería menos 3.2 y la corriente 2 sería 2.8. 2.8. Ahora sí, ahora miren, ¿cómo la voy a sacar? ¿Cómo la voy a sacar? Voy a tener que hacer ley de Ohm en las resistencias y puedo utilizar esta malla o esta malla y va a dar igual. Voy a sacar el B de 6 más el B de 2 más B de F menos 20. O puedo decir B de 10 más B de 4 más, y aquí menos B de 2 más B de F menos B de F igual a 0. O sea, las dos mallas pueden servirme para ver qué quiero sacar. Ustedes deciden cuál quieren utilizar, porque como está en medio, hago LBK aquí o hago LBK aquí y voy a tener exactamente ese mismo valor. ¿Cómo se saca más menos? ¿Cómo se saca B de 6? Por ley de Ohm es, el voltaje en esta resistencia es, ¿qué sería? 6 por I1, entonces va a ser 6 por menos 3.2 igual a Negativo 19.2. 19.2. ¿Cómo saco B de 2? Le voy a poner más y menos. Miren que es un voltaje en medio de dos resistencias. 2 por. Así es, y 1 entró por positivo y 2 por negativo. Y 1 menos y 2. Entonces tengo dos veces menos 3.2 menos 2.8. Y eso me da igual a ¿cuánto? B de 2 ohmios va a ser igual a ese es 10, ¿va? Menos 10 porque menos 3.2 menos 2.8 y es 6. 6 por 2, 12. ¿Sí? 12 voltios, pero negativo. ¿Y qué me faltaría encontrar? Ya nada. Entonces, si hago LBK en la malla 1, voy a decir que B de 6 más B de 2 ohmios más B de F menos 20 es igual a 0. ¿Y qué es B de 6? Menos 19.2. ¿Quién es B de 2? Menos 12 menos 20 es igual a BF. Así que si sumamos todos, voy a tener una BDF positiva, ¿verdad? Porque si los pasé al otro lado de la igualdad, entonces tengo 20 más 12, 32, y 32 más 51 voltios.
Ahora hagámoslo para el otro lado, porque tenemos chance para poder verificar que es cierto, porque a veces yo no sé qué va a usar usted, entonces yo digo el alumno A y el alumno B. ¿Qué tal que yo dije, lo voy a hacer por el otro extremo? Entonces yo voy a usar la malla 2. Entonces otra vez, mis cajitas más menos. B de 10. ¿Cómo sería B de 10? 10 por I2. Entonces sería 10 por I2 menos 3.2. Entonces tengo menos 32 voltios. Y B de 4. B de 4. Le voy a poner también más y menos. B de 4 va a ser igual a ¿qué? 4 y 2. Y entonces esto va a ser 4 por menos 3.2. ¿Eso es igual a qué? No, es por 2.8. ¿Ah? El I2 es 1.8. 2.8. Entonces este está malo y este está malo. Y este es 28 positivo. Y este es... ¿cuánto? 11.2 voltios. Y ahora si hago L de K en la malla 2, cuando llegué a B de 10 lo hice por positivo, cuando llegué a B de 4 lo hice por positivo, menos B de F, menos B de 2. Entonces, ¿qué? Igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Cuánto me dio B de 10? 28. B de 4 más 11.2 y menos B de 2. B de 2 lo tenía que era menos 12. Ven, B de 2 es menos 12. Menos 12, pero con el negativo, entonces va más 12. Es igual a B de F. 28 más 12, 30. 40 y 51.2 voltios. Igual a B de F. Y lo mismo me da en un lado que en el otro. Para comprobar, ¿verdad?, que las cajitas que aprendimos para LBK tienen la misma forma de proyección para poder hacer el cálculo. Y eso es lo más pesado que se puede pedir, porque ya vieron, ya lo sacan en una resistencia, si solo pasa una corriente y si hay dos corrientes circulando por él. Así que no hay más nada en un examen que los pueda asustar. Vamos a hacer ejercicios de exámenes pasados para que usted se pruebe. Por análisis de malla. Miren qué fácil es si es análisis de nodo, porque por análisis de nodo a mí solo me interesa en ese punto que está entrando la corriente de 6. Entonces yo puedo, a veces así, que en el examen les ponía el mismo ejercicio y me lo hicieran por mallas y nodos. Entonces por nodos era normal, pero por mallas era una super malla. En nodos, este es conocido y este es el nodo 1 y este es el nodo 2. Si es que lo quiero ver así, porque esta y esta están en serie, entonces las puedo unir en un solo resistor de 14 y solo tengo un solo nodo. Y eso es válido. Miremos este. Y vamos a ver que siempre utilizando mallas, ya les voy a pedir que quieren que encontremos, para que ustedes pidan al gusto. O yo, como les digo, agarro cualquier ejercicio y pienso, ay, este está bonito, pedir esto. Entonces, y en circuitos 2, si se las da el ingeniero Rolando, a él le gusta mucho igual, por eso me acostumbré a las fuentes, pedir voltaje de corriente y a las de corriente voltaje, porque siempre las pide así y todas con fuentes dependientes. No le gustan tanto las independientes. Hace combinaciones, pero siempre las pide en lugares de donde están las dependientes. Entonces, casi que lo tengo que medir para tenerlos listos a ustedes en lo que pida. Entonces, como no sabe quién le va a dar la clase, como no sabe él si va a dar esa clase o no, entonces se garantiza que la base de circuitos ya me tiene probada que la hago bien. Entonces, por eso es que siempre esta termina siendo inamovible. Siempre me da circuitos 1.
Él en otras temporadas la ha dado otras personas, la ingeniera Pamela. Pero él es como el fuerte, casi siempre es la clase que selecciona. Entonces los demás somos temporales. Hacer el circuito, ecuación I1, ¿dónde está la supermalla? ¿Entre qué mallas? Entre el I1 y el I3. Así es. Primera ecuación, diferencia de corrientes. ¿Cómo se va a leer? Sería ¿Cómo se lee? ¿Quién va en el mismo sentido de corriente que la fuente, independiente o dependiente? I1, entonces se llama I1 menos I3 igual a, ecuación 1 es que I1 menos I3 es igual a 3 amperios. En la malla 2 hay que hacer, ¿verdad? LBK en la malla 2 y la malla 2 no tiene ningún problema, solo está entre 1 y 3. Y en la malla 2, ¿cómo se lee mi sistema? Ajá. Entonces, ¿qué sería? Menos 2 y 1 más 2 y 2 y esa cosa tan lenta. 8 y 2 menos 4 veces y 3 igual a 0. La malla normal, pues. Pero es la suma de todas las resistencias en I2 y los negativos con las corrientes que comparten. Y luego en la malla 3 yo no puedo hacer el LBK, entonces deberé de buscar una ecuación de supermalla que dice la profesora, ¿verdad?, de recomendación, busquen las fronteras. Si hay, ¿qué elementos deben de haber en las fronteras? Y fuentes de tensión. ¿Es así ese circuito? Sí, ecolazo. Entonces miren, yo le haría así, uy, diría yo, qué belleza me quedó esto. Está súper fácil la malla 1 del exterior. Pero si la frontera no fuera amigable, saben que ese circuito es bondadoso y me da también otro camino cerrado al interior donde yo puedo hacer el LBK. Y él me dice, bueno, si no estuvieran buenas las fronteras, uno se puede venir por aquí. Y este es otra malla. Entonces puede ser que el alumno A agarró rojo y el alumno B le encante meterse al interior. Y ambos, usando esa tercera ecuación, vamos a tener los mismos resultados. El alumno A va a tener esta y esta, y va a usar el sistema con la de rojo, y vamos a poner esta, y la tercera ecuación, la de azul, y vamos a tener la misma respuesta. ¿En qué situación tenemos que usar la azul? La azul, si a usted le interesa, porque la frontera hay fuentes de corriente, entonces lo inhabilita a usar la frontera. Yo le recomiendo que si hay puras resistencias y fuentes de voltaje, use la roja, porque ve que simple es. Pero también usted debe de tener la capacidad que si la frontera estuviera comprometida con una fuente de corriente, se tiene que meter a buscar un camino cerrado que tenga resistencias y fuentes de voltaje. Entonces, vamos a hacer la ecuación en rojo. Entonces, la ecuación 3 dice que cuando yo me vine por 2, la corriente de malla tenía la misma dirección que I2, entonces se llama 2 y 2. 8 va en la misma dirección, 8 y 3. Y cuando llegué a 6 lo hice por polaridad negativo, menos 6 igual a 0. Entonces el alumno A va a resolver el sistema, I1 más 0 y 2 menos I3 igual a 3. Menos 2 veces I1 más 8 veces I2 menos 4 veces I3 igual a 0. 2 veces, no, aquí es 0 I1 más 2 veces I2 más 8 veces I3 igual a 6. Y voy a conocer quién es I1, quién es I2 y quién es I3. Y ahora el alumno que hizo la supermalla en azul, cuando llegó a 2, la corriente de malla está entre I1 y 2. ¿Quién va en el mismo sentido que
la corriente de malla? ¿I1 o I2? Miren, ¿quién va en la misma dirección? I1. Entonces se llama 2 veces I1 menos I2. Más, cuando llegué a 4, hay I2 y 3. Con mi corriente de malla, ¿quién va en la misma dirección? Sería I3 menos I2. Y cuando llegué a 8, con azul, ¿verdad? Más 8 veces I3. Y llegué a la fuente por polaridad negativa. Igual a 0. Entonces él tiene 2 veces I1 menos 2 veces I2 más 4 veces I3 menos 4 veces I2 más 8 I3 igual a 6. Aquí sería 2 veces I1 menos 6 veces I2 más 12 veces I3 igual a 6. El alumno ve su sistema a resolver es el siguiente. I1 más 0 veces I2 menos I3 igual a 3. Menos 2 veces I1 más 8 I2 menos 4 veces I3 igual a 0. Y la otra sería 2 veces I1 menos 6 veces I2 más 12 veces I3 igual a 6. Y él va a tener I1, I2, I3. Y deben de ser iguales. Para que ustedes vean que cualquier camino cerrado me va a servir a mí para encontrar las incógnitas de corriente. En la semana 2, en el 3, y 1 menos I2. Y 1 menos I2, porque cuando yo me paré en la resistencia de 2, veo que comparte I1 y 2 de corriente, pero debo de fijarme